Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, bueno, toca que analizar la derrota del Salvador en su debut en Copa Oro 1-2 contra Martinica. Vamos a hacer la estructura de siempre, a tratar de explicar cómo se fue desarrollando el partido y quizás hablar de los por qué se consumó esta derrota. Desde ya les digo que si ustedes quieren aportar algo, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, arranquemos con el análisis del encuentro. Creo que el primer tiempo y prácticamente todo el partido se define bajo los primeros 15 minutos del desastre y cómo pasamos de marcar o de, entre comillas, casi marcar el 1-0 a recibir un 0-2 en contra. Y creo que en esta ocasión no es parte de lo que se había hablado en otros encuentros de que El Salvador arrancaba mal, ni mucho menos. Me parece que el inicio del Salvador es bueno, generando oportunidades. De hecho, tuvimos la de Kevin Reyes muy clara para ponernos 1-0 arriba. Hay un casi remate de Eric Cabalceta que hubiese quedado a portería prácticamente vacía y que hubiese significado el 1-0. Eso en los primeros 7 minutos de partido, 10 minutos de partido. Había sido bueno la intensidad con la que arrancó El Salvador, tratando de presionar arriba, buscando el recurso de Bryan Gil también para acercarse al arco. Creo que realmente habíamos generado aspectos positivos en esos primeros minutos. Sin embargo, y esto ya digo, me recordó mucho al partido contra Qatar, es una idea que vamos a desarrollar más adelante. Pero volvemos a tener errores en fase de construcción. Y cuando me refiero en fase de construcción, y esto hay que entenderlo bien, es cuando el equipo tenía la pelota, estaba circulando el balón para generar la jugada de peligro y claro, por lo tanto, el posicionamiento que tenía el equipo era ofensivo. No estábamos preparados en ese momento para marcar, porque se entiende que le vamos a dar buen trato a la pelota, que no la vamos a perder en una zona dañina y por lo tanto no va a ser necesario correr hacia atrás. Pero bueno, se perdieron esos dos balones, uno de Alex Roldán y el otro de Harold Osorio, si no estoy equivocado, que ambos en transiciones se convirtieron en el 0-2 para Martinica en apenas 15 minutos. Y creo que después de esto, en el intento de reaccionar de El Salvador, vimos cómo las distancias para defender y para atacar estaban condicionando al equipo. Para atacar, porque había demasiado espacio, sobre todo entre la línea defensiva más Cristian Martínez y los demás que estaban adelante. Esto ya te condicionaba porque tenías que buscar pases más largos, con más riesgo, o mandarla hacia adelante con Bryan Gil, que creo que por momentos se abusó de ese recurso más directo. Y claro, le estabas concediendo ventajas al rival, o por lo menos estabas limitando tus ventajas que en teoría tenías al momento de manejar la pelota. Y luego para defender, porque aunque no volvimos a encajar, es verdad que Martinica tuvo un par o tres más aproximaciones luego de pérdidas de la pelota del Salvador, que por suerte ellos no pudieron concretar, pero siempre se transformaba en recuperación, un par de toques, ya estar cerca del área de Tomás Romero, y con el equipo nuestro demasiado partido, con retrocesos muy lentos y dificultando la defensa para evitar que nos cayera un posible tercer gol. Ahora bien, todo hay que decirlo, a partir del minuto 25-27 aproximadamente, creo que El Salvador empieza a generar mejores sensaciones porque encuentra un espacio entre líneas de Martinica, entre medio del mediocampo y la zona de los defensores del conjunto caribeño, donde empiezan a aparecer Harold Osorio, un poquito Brian Landaverde, donde se metía Leo Mengíbar, y la gestación de fútbol fue diferente, fue un poquito mejor, generando un par de oportunidades bastante buenas, y creo que con eso cerramos la primera parte de mejor manera. Ya digo, atacando entre líneas, pero con un problema muy claro, y es que no éramos capaces de poner el primer gol del partido, y hasta cierto punto eso te puede ir generando dudas, te va sacando confianza del equipo, y claro, a medida de que no vas encontrando el gol que por lo menos te permita descontar, también te va acelerando las pulsaciones y esa frustración te evita pensar de forma coherente. El partido se acaba en su primera parte 0-2, con victoria para Martinica parcial en ese momento y con la sensación de que habíamos mejorado pero que faltaba un puntito de punch.
En la segunda parte yo creo que muy pronto en el partido tenemos la expulsión y el cambio de contexto. El futbolista que se va expulsado por parte de Martinica y que creo que cambia el partido para nuestro favor de buena manera. Ahora, hay que entenderlo. Creo que y esto lo vamos a hablar también, la mejoría de la selección es claramente debido a la expulsión de Martinica. No te digo que no hayamos podido hacer un buen partido 11 contra 11, porque ya habíamos cerrado mejor la primera parte, pero es claro que ese dominio cuasi total de los segundos 45 minutos en gran medida es por la expulsión que sufre el equipo caribeño. Pero bueno, que al final es el contexto de partido que tocó y es el que teníamos que dominar. Ganamos más la pelota, la recuperamos mucho más pronto, el ingreso de Narciso te da mejor trato de balón desde el fondo, permite también que la altura de Brian Landaverde pueda ser, valga la redundancia, más alta en el campo y acompañar a los mediapuntas y subir el volumen de juego en esas zonas intermedias donde El Salvador ya había mejorado en la primera parte. Gracias a eso se empezaron a generar muchas opciones más claras, pero nos estábamos estrellando contra nuestra falta de definición y contra el guardameta de Martinica, Clementia, que al final me parece, o Clementia, que al final me parece que fue la gran figura del partido. Porque tuvimos varias, por lo menos 3 o 4 bien contadas, un par de Joshua Pérez, un tiro a bocajarro, casi que le quedó a Jairo Enríquez, recuerdo después de una buena jugada, con una serie de rebotes quizás fortuito, pero que luego la prende de volea y Clementia la manda al tiro de esquina y así varias oportunidades. Realmente El Salvador creció, generó buenos minutos, tuvo recursos para hacer daño y creo que sobre todo el fútbol interior había mejorado bastante porque ya tenías a más jugadores en zonas dañinas, estabas acumulando marcas rivales para menos jugadores y empezaban a quedar espacios libres. Por eso es que Joshua tuvo un par de oportunidades. Por eso es que quedan varias pelotas en el área que se pudieron haber definido, que no lo logramos hacer. Y la última parte del partido se define, me parece, con los 2 penales. Lastimosamente, el fallo de Jairo Enríquez es atajada de Clementia, acierto también por parte del guardameta de Martinica, que en ese momento iba a minuto 82-83, si no me equivoco. Y claro, si bien es cierto que daba poco tiempo, pero te daba un margen para poder igualar el partido y quizás incluso buscar la remontada. Pero ese penal, aunque no bajó los ánimos del Salvador porque siguió generando, ya con un poquito más de frustración, es verdad, pero no le quitó ese impulso de seguir generando oportunidades de peligro. Pero bueno, significaba el perder una oportunidad clarísima para meterte en el partido y sí creo que condicionó en cierta parte a jugadores como Jairo o como Mayer Hill que ya estaban tratando de definirlas ellos solos por su cuenta ante no ver la oportunidad de marcar de forma colectiva. Y luego tenemos el otro penal a minuto y medio de que termine el partido. Brian Tamacas, me parece una ejecución muy arriesgada, pero que terminó en el fondo de la red. La alcanzó a tocar con el pie Clementia, por cierto. Pero bueno, es el 1-2, ya faltando muy pocos segundos para que termine el partido. Tanto así que en cuanto se reinicia el juego, prácticamente pitó el final de manera inmediata el árbitro central. Termina el partido 1-2 con sensaciones de que sí hubo mejoría, de que sí pudimos meternos en el partido y pelearlo, pero nuestros errores muy contundentes de la primera parte y nuestra falta de definición en el segundo tiempo no nos habían permitido puntuar en un partido muy clave para avanzar de fase de grupos. Como siempre, vamos a hablar de los nombres del partido para la selección. Esta vez mi top 3 lo he limitado a top 2. Por una parte, Leo Mengíbar, que durante los 60 y pico minutos que estuvo en el campo de juego me volvió a parecer el mejor de la selección, con mucha valentía para ir hacia adelante, para encarar, para regatear, para buscar formas diferentes de hacer daño y de conectar con Harold Osorio, muchas veces metiéndose por dentro, jugando como un segundo 10, por decirlo así, y que El Salvador pudiese tener un poquito más de oportunidades. Recuperó pelotas en el mediocampo. Creo que la personalidad de Leo Mengíbar queda afuera de cualquier tipo de discusión. Y luego Eric Zabaleta, yo entiendo que se vio lento en los goles, pero bueno, al final las transiciones no son culpa de él. Él trató de cerrar
como medianamente pudo, pero luego me pareció que estuvo bien con pelota. Al final del partido se mete como 9 y uno de sus cabezazos es lo que genera el segundo penal. Creo que también estuvo bien al momento de las coberturas y los cierres en la segunda parte, ganando duelos en la última zona del campo del Salvador, para evitar más peligro. Menciones especiales. Y a ver, yo creo que aquí hay que abrir un poquito también las opiniones, porque entiendo que sus errores fueron muy contundentes y dirán, ¿cómo los vas a meter acá? Pero es que no creo que hayan hecho malos partidos. Jairo Enríquez, su ingreso fue bueno, me parece que le dio otra chispa a la selección, otro puntito de peligro muy bueno. Claro, el tema es que queda marcado por el penal fallado, si no te aseguro que hubiese quedado top 3 seguro. En ese sentido sí, yo también le pongo su penalización, pero no quita que a mí me haya parecido de los mejores revulsivos de la selección. Harold Osorio, otro que queda muy condicionado por el pase con el que se origina el segundo gol en contra del Salvador, pero que realmente me parece que le dio un arsenal de pases, sobre todo últimos y penúltimos pases muy interesantes al Salvador, que del medio campo hacia el frente, las pocas veces que podían conectarlos, pero bueno, cuando tenía la pelota sí que se notaba diferente el quehacer ofensivo de la selección nacional. Y luego Erika Balseta, que si bien es cierto, bueno, al final recibimos 2 goles, pero creo que no estuvo mal, presionando hacia adelante, sacando varias pelotas del área ya en última zona. De hecho, incluso creo que se podría haber puesto a Tomás Romero, ya que tiene un par de atajadas y 3 o 4 intervenciones buenas para sacar pelotas prácticamente destinadas a gol. Pero en general estos son los que creo yo que destacaron un poquito más en el equipo. Ahora, conclusiones. El resultado es un masazo para la segunda etapa del proyecto de Hugo Pérez. Es evidente, más incluso que el 6-0 obtenido contra Japón, que al final era un partido amistoso, que era una selección que entendías muy superior a la salvadoreña, pero esta es ante un rival de Copa Oro que, bueno, muchos están enfatizando el hecho de que ni siquiera tiene ranking FIFA, no puede pelear por optar a un mundial, y creo que eso también enfatiza o maximiza mucho las conclusiones que se pueden sacar. Pero el hecho es que ante un rival que no podemos llamar ni mucho menos fácil, yo lo comenté en varias plataformas, que ser el más accesible no significaba que iba a ser un caramelito Martinica y que le íbamos a pasar por encima, pero es verdad que se pierde una gran oportunidad, porque ahora mismo estás en un grupo donde te hace falta jugar contra los rivales más exigentes, y llegar con 3 puntos ante Costa Rica podía ser muy importante para jugar un poco con el tema emocional, es evidente. Y claro, es un resultado que te iba a permitir, creo, seguir con esa dinámica ascendente que habías logrado contra Corea del Sur, y de repente te encuentras con este 1-2 y las grandes dificultades de cara a calificar a la siguiente ronda. Segundo, los problemas reflejan el estancamiento del fútbol salvadoreño. Al principio comenté que los goles de Martinica me recordaron mucho los goles que El Salvador recibió contra Qatar en la Copa Oro del 2021, y mira que estamos hablando de 2 años. Una vez escuchaba hablar a un periodista español, al gran Miguel Quintana, y decía que más preocupante que para un equipo que ver que su nivel está decreciendo es quedarte estancado, porque la ventaja, entre comillas, o viendo el vaso medio lleno, cuando tú bajas el nivel es más fácil identificar en qué zonas has perdido y por lo tanto en dónde puedes trabajar. Pero cuando estás estancado durante bastante tiempo, como es el caso del fútbol salvadoreño, donde hemos seguido repitiendo los mismos errores, aunque puedan cambiar los nombres tanto en el campo como en el cuerpo técnico, el problema del estancamiento es que no tienes claro las directrices para mejorar, y como no lo tienes claro, es difícil volver a crecer, es difícil demandar un crecimiento para el equipo. Y ya digo, esto me parece que no es solo parte de decir en lo que el campo hay que mejorar. Yo creo que en el campo muchos lo podemos tener claros. Los primeros, el cuerpo técnico, clarísimamente. Pero estamos hablando de que el fútbol salvadoreño es un reflejo de todo lo que pasa en su ecosistema. Directivas, federación, torneo, nivel internacional de los clubes, desempeño de los futbolistas a nivel internacional con clubes, selección, el rendimiento de los futbolistas legionarios en el extranjero,
Y ahí podemos seguir sumando y sumando y sumando los recursos infraestructurales que tiene la selección, las herramientas humanas y tecnológicas que tiene cada cuerpo técnico a su disposición para hacer de la mejor manera su trabajo. Y podríamos seguir, la lista probablemente sería infinita, entre comillas. Y todo esto es un reflejo del por qué el estancamiento del fútbol salvadoreño, que lo hemos visto hoy, que nos ha tocado sufrirlo y lastimosamente se nos ha pegado un batacazo en un momento crucial en el tema Copa Oro y contra un rival que no se esperaba, siendo sinceros. Ahora bien, más allá de todo esto, y que es evidente que hemos sacado conclusiones negativas y vamos a seguir sacando conclusiones negativas, pero el peor error para el equipo desde lo interno sería darse por eliminados. Es duro evidentemente, es un batacazo también, pero al final del día hay que tratar de salir y enfocarse en la mentalidad de, bueno, ahora vamos a enfrentar a Costa Rica, que es un rival más exigente, pero al que le podemos ganar igualmente. Y podemos volver a encaminarnos hacia la siguiente fase de Copa Oro. ¿Por qué no? Creo que si ellos llegan con una mentalidad derrotista, ya vas eliminado. Ahora mismo El Salvador necesita cambiar el chip, que será muy difícil, evidentemente, pero plantearse competir de la mejor forma ante Costa Rica y así tener chances aún para dar el siguiente paso en esta Copa Oro 2023. Antes de cerrar, y esto es curioso porque lo voy a hacer al final, por lo general siempre lo presento al principio, es mostrar el 11 de la selección y quiero que en los comentarios ustedes me dejen si harían algún cambio respecto al partido contra Costa Rica. El Salvador salió con Tomás Romero, se reafirmó luego del partido contra Corea del Sur, línea de 4, la misma que ante los asiáticos, Alex Roldán, Erika Balseta, Eric Zabaleta y Brian Tamacas. En el mediocampo, Narciso Orellana dio pase a Brian Landaverde y adelante fue igual, Leonardo Mengíbar, Harold Osorio, Kevin Reyes y Brian Hill. Este es el análisis que queríamos hacer respecto a la derrota de El Salvador 1-2 contra Martinica. Si ustedes también quieren dar sus conclusiones, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y si todo va bien, esta misma semana vamos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. ¡Chao, chao!